Bueno, pues un placer volver a compartir con ustedes, no digamos una clase, sino un conversatorio, por cuanto estamos tocando una clase o un conversatorio sobre lo que es la medicina forense y la criminalística. De más está decirles pues que honrado de poder compartir con ustedes y tener este conversatorio para poder florecer ideas, ¿no? Por cuanto hablar de criminalística con ustedes pues es como algo repetitivo. Y más cuando De Angelo tiene por allí algo que sacó innovación internacional, ¿no? Y mundial. Entonces, ¿qué le podemos enseñar a Angelo y a los demás que forman este panel de oyentes, ¿no? Vamos a decir, de alumnos? Y más bien yo como que tengo que aprender más de ustedes que ustedes de mí, porque uno nunca puede demostrar que quiere ser más que el alumno. Al contrario, el alumno también tiene que estar igual que uno y muchas veces debe superar al maestro, que esa es la razón de ser, y dejando el ego a un lado. Y en la parte forense, pues también tenemos algunos médicos que están allí, entonces lo que vamos a tener es un conversatorio donde podamos aflorar una cantidad de ideas y de criterios y donde podamos aportar en qué se pudiera mejorar las prácticas forenses y en qué se pudiera mejorar la actuación de los funcionarios e investigadores en el mundo criminalístico. Porque para nadie es un secreto, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes, cómo se contamina el sitio de suceso cuando no se realizan unas buenas inspecciones que tienen que ver con la criminalística en el sitio del hecho. Y cómo se hace una mala praxis médica en la parte forense, por cuanto muchas veces no es manejada con la sapiencia necesaria. Ajá. Entonces, ahí tenemos a mano Víctor. ¿Cómo me le va, Víctor? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues vamos a decirle que bien, gracias a Dios. Aquí ya comenzando un poquito el frío, pero ahí Ah, vamos qué poco a bueno. poco. Sí, señor. Ya a partir del 27 de octubre, Dios mediante, estaremos nuevamente por Venezuela. Pero para mí, pues, digo, fue un placer compartir con ustedes y hice todo lo humanamente posible aquí en la casa de mi nieta para que meterme en el computador y poder dialogar, porque es ameno compartir con ustedes y más que todo cuando todos los que conformamos este ciclo de grupo, pues manejamos la idea de lo que estamos hablando y lo que estamos discutiendo. Por eso decía que lo voy a hacer como un paneo del conocimiento y una crítica sobre el respecto de cómo están funcionando las cosas. Entonces, como ya es habitual, vamos a dar un derechito de palabra rapidito de pocos minutos cada quien para que digan más o menos cómo les parece el enfoque de lo que vamos a hacer y qué opinión tienen ustedes sobre esto. Empecemos pues. ¿Quién va a Bueno, hablar muy buenas primero? tardes. Buenas tardes. Epa, Saludos, Ángelo, doctor ¿cómo Omar. está? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí presto para aprender nuevamente de su mano, adquirir nuevos conocimientos. Y bueno, y de los compañeros, porque aquí estamos todos, como usted bien dice, para plantear los conocimientos que tenemos y llevarnos las mejoras, los detalles de esa mejoría y suplir problemáticas que se nos presenten en el día a día dentro de lo que son las ciencias forenses y la criminalística como tal, que todos los días es cambiante, porque usted es una ciencia social, como siempre he dicho, y como tal depende de la conducta, del comportamiento del ser humano y ese todos los días está innovando. Y el delito igual. Entonces, bueno, vamos a ver qué aprendemos de nuevo. Qué bueno. ¿Quién me Bueno, habla por agradecido y allí? vamos a comenzar, pues. Bueno, la pelota está en el campo, vamos a ver quién la agarra, pues. Hola, profe, buenas tardes. Por aquí, Hola, bueno, ¿cómo te va? extrañándolo. Efectivamente, súper contenta de verdad de poder volver a tener una clase con usted. De verdad que a título personal y creo que es un sentir general de los compañeros, pues nos quedamos picados con la última clase. Y bueno, siempre exactamente, siempre hay algo nuevo que aprender. Y bueno, aquí estamos. Gracias, gracias, muy amable. Buenas tardes.
El amigo Tobar. Tobar, pero Señor, no me no el disculpa que estoy jinete. conduciendo. ¿Cómo le va? No, no, ese no. Ese no. Mucha diferencia entre jinete y tu persona. Buenas tardes, pues acá en Venezuela. Bueno, sí, el enfoque de la criminalística y de la ciencia forense en este momento para Venezuela es importante porque hemos tenido cambios sustanciales, digamos, en nuestros ordenamientos jurídicos que hacen que tengamos que ir a llevar esos conocimientos teóricos a una práctica. Todo esto tipificado, lo que está tipificado hoy en día en nuestros manuales, por llamarlo de esta manera, y el fortalecimiento de la investigación penal. Y por eso la importancia de esta cátedra y sobre todo preparar a los que somos docentes, porque si bien es cierto, tenemos que tener una teoría bien fundada en cuanto a la legislación, más aún es en la práctica de ir a los sitios, de conocer cuál es el trabajo que se realiza para las mejoras y las adaptaciones a esta nueva norma. Gracias, profesor, Gracias a usted, por muy su amable. paciencia y por darme esta oportunidad. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer. ¿Cómo me le Bueno, va? chévere, emocionada y entusiasmada con esta materia que me parece tan importante porque justamente estoy haciendo mis trabajos de grados, que son dos, uno de malpraxis médica y la otra sobre la inducción al suicidio. Ambas tienen que ver con lo que es homicidio, ¿no? Pero y ambas tienen que ver con lo que es medicina forense y psicología y psiquiatría forense. Tomando en consideración, y espero que esto sé que lo voy a ver en su cátedra, lo que es la triada para que podamos saber cuando estamos ante la presencia de una malpraxis médica, que es el error médico, la lesión y la causalidad. Esto ¿Sabe que ese tema que usted está comenzando a hablar aquí de mala praxis médica, yo lo traía hoy como una abreboca del temario que vamos a hablar hoy? Porque esto es como decía ahorita Tobar, esto tiene que ser un conversatorio de lluvia de ideas, donde cada quien aporte algo de su conocimiento y eso va fluyendo ideas del uno y del otro y entonces vamos creando algunos conceptos que de repente manejamos o que de repente, como decía de Ángelo, no los conocemos o de repente los hemos olvidado. Y entonces eso nos sirve para ir refrescando ideas y a su vez generar unas ideas para aquellos que somos docentes, llevarlas a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros y que vemos con bastante preocupación cómo se está ejerciendo lo que son las inspecciones oculares que guardan campo, que es la parte de la criminalística en el sitio de suceso, de recabar una cantidad de evidencias y cómo se distorsionan, violentando inclusive la cadena de custodia y llevando simplemente allí algo que no tiene ningún concepto, en un envoltorio que no tiene ni sello, ni tiene precinto, no tiene absolutamente nada. E inclusive vemos también cómo funciona la mala praxis médica, porque basta que a una persona que ejerza la medicina le suceda algo en un tipo de operación quirúrgica y que por X motivo el paciente puede haber fallecido, inmediatamente sale a la luz pública que es, fulano de tal ocasionó la muerte por perforación intestinal a fulana o a sutano y se hace un eco en destruir la imagen de aquella médico o médico en el ejercicio de la medicina, cuando el ejercicio de la medicina, quien lo estudia es para dar vida, más no para quitar vidas, excepto es. algún caso muy excepcional que puede existir, ¿no? Pero por el concepto de medicina es dar vida, mejorar la vida, no destruir la vida. Pero entonces vemos allí dos factores fundamentales que llaman mucho la atención y con esto vamos a entrar ya en materia. Y disculpen los otros que están en el derecho a la palabra ahorita cuando hagamos esta pequeña exposición, vamos a concluir los demás que faltan por hablar. Allí sucede algo. Primero, el amarillismo de los medios de comunicación por determinada mala praxis médica, que no está comprobada.
sino simplemente los medios de comunicación lo dicen. Segundo, la influencia que hace dentro de la Fiscalía del Ministerio Público, porque inmediatamente comienza a fluir las sensibilidades humanas, que muchas veces no existen, pero allí existe, porque todo el mundo se vuelve enemigo de la persona médica que está señalada y que ya es bastante camino difícil para el que va a ejercer la defensa, porque ya pusieron la imputabilidad culpable. Aunado a ello, el desbarajuste total de los funcionarios que van a hacer la respectiva investigación, que carecen del elemental conocimiento de lo que es la medicina y que se convierten en médicos en ese momento mejores que cualquier catedrático de la rama de la medicina en cualquier ilustre universidad mundial. Y aunado a ello, el ejercicio de la medicina forense por el médico que realizó la autopsia sin tener el elemental conocimiento para llevar aquel nombre de anatomopatólogo, que es el que se encarga de analizar las pruebas forenses al cadáver, objeto de la investigación. Y que muchas veces da un resultado erróneo, y que uno cuando es consultado como abogado defensor, simplemente trata de buscar aquel tipo de información y, sin ser médico, pero manejar un poquito, si se quiere, algo del campo que uno poco a poco va aprendiendo, entonces comenzar a hacer una defensa. Porque qué triste es ver también cuando los abogados, porque hay que hablar aquí de todo pues, en general, porque esto es un simposio de charlas que nosotros tenemos, y entonces uno ver cómo los abogados comienzan también a ejercer defensas cuando desconocen aquel testigo que está por allí que se llama derecho médico. Es un librito pequeño que habla del derecho médico. Y otro librito que nos habla de las malas praxis médicas. Y ese librito está allí para que uno le dé un repaso y uno pueda señalar, investigar, profundizar, pero nunca dejando de consultarle a una persona que tenga bastante especialización en la rama forense. Yo siempre he tenido como un apoyo para cuando me han correspondido algunas partes de defensa de este tipo de homicidios así medio raros y algunas malas prácticas médicas, consultarle a tres personas que yo pues tengo alguna relación de amistad con ellas y las cuales respeto mucho en el campo de la medicina, como es la doctora Antonieta Dominic, mi amiga personal, como es mi doctora Ana Cecilia Ricón Bracho, que está ahorita por allá en el Uruguay, la gorda Cecilia, y yo pues la llamo y le consulto, mire, me pasó esto, estoy viendo esto. Y como está el doctor este alemán que vive en Valencia, entonces que aprendió el apellido, el doctor Rivac, no sé si ustedes lo conocen, es una persona bastante mayor, ya tiene como unos 80 años, pero es un ducho en la materia forense. Entonces, eso nos permite a uno como defensor manejar un criterio, porque está siendo asesorado por personas que conocen lo que es la parte de la medicina forense. Pero hoy en día es bastante difícil. Y yo creo que esta conversatorio que tenemos, estas tres actividades que vamos a tener, nos pueda servir para generar una cantidad de criterios y de repente, no sé, se me viene la idea porque estuve muy pendiente de la conferencia que ustedes dieron hace días atrás referente a algún tema que yo lo seguí puntualmente a todos presentes, inclusive a la doctora que vive en Ecuador, y me pareció muy importante. Y yo creo que el análisis final de esta pequeña cátedra que estamos viendo deberíamos concluirla con un conversatorio de ese tipo. Que la universidad, por allá a mediados de principios de mes de noviembre, nos abra las puertas y que cada quien de nosotros podamos, empezando yo la cátedra, con ustedes que son
el hacer del conocimiento que tienen, que yo también puedo tener un poquito para unir criterios, e impartir en breves minutos el punto de vista tanto el que maneja la parte criminalística como el que maneja la práctica forense, y eso pueda repercutir como una semillita que podamos sembrar, que podamos sembrar, que podamos sembrar en cualquier momento en algunos de los espectadores visuales de la conferencia que se va a llevar a cabo, o de algunos de los que estén presentes y le puedan decir a otra persona que escucharon o que vieron esa pequeña conferencia que pudiéramos dar. Y ese sería el cierre de esta cátedra. Me viene esto la idea, ¿no? Y haríamos un favor a la sociedad, tanto médica, policial y a la que no guarda y jurídica, incluyendo también por los ciudadanos jueces. Porque cuando sale a la opinión pública el informe del periodista y sale otro por allí haciendo un panfleto amarillista, automáticamente en el tribunal se corre, y me perdonan el vocablo, se corre la bola y automáticamente ya también la persona es culpable en el tribunal cuando ni siquiera saben cómo es la cosa del expediente. Y pareciera que como que hay la vivencia de que cada quien quiere que le llegue ese expediente a su espacio, ¿qué va a hacer? Ojo, y si de repente el fallecido o la fallecida es medio familia o conocida o vecina de algunos de los que son administradores de justicia, pues ahí sí la cosa se empeora. Y voy al ejemplo. Yo no soy médico. Con el atrevimiento de los médicos que están en este grupo, voy a decir algo. Una persona practica una operación para extraer un pequeño tumor a una paciente. Un ejemplo. Abren la cavidad, sacan lo que hay que extraer de allí, hacen sus costuras, mandan una parte a la biopsia, cierran, la paciente evoluciona bien y la paciente se le da de alta a las 48 horas, porque está caminando bien, porque ya está ingiriendo alimento y se va para su casa. La paciente, pasado ya casi 4 días o 3 días después de sido de alta, presenta ciertos dolores en la espalda, ciertos malestares estomacales, e ingresa nuevamente al hospital. Al llegar al hospital, viene la persona que le hizo la cirugía, la atiende, nota que hay cierta inflamación estomacal, procede a aperturar nuevamente, a reabrir allí la herida para verificar, y observa que existe allí cierta contaminación. Llama al grupo que está de guardia, el grupo que está de guardia viene, toma el caso, observa que hay una pequeña obstrucción en el yeyuno y inmediatamente hace el corte, hace la unión allí, cierra, limpia, por supuesto, bien. La paciente se va a UCI mientras tanto, se recupera, pero la paciente fallece. Han transcurrido casi 4 días después de la primera intervención. ¿Qué sucede? El médico que realiza la segunda, vamos a decir, operación o revisión, diagnostica que la paciente fallece por perforación intestinal. Y luego llevó el cadáver a la parte forense, pues la señora o el señor que realiza el médico que realiza la autopsia, confirma
que hay una sutura que fue hecha y que posiblemente era una perforación intestinal. Me pregunto, ¿es factible que una persona tenga una obstrucción intestinal producto de una operación cuando la capa donde fue aperturada la abertura está más arriba de 8 centímetros en la parte alta donde se corta el yeyuno a la parte vaginal que está en la parte baja del cuerpo? Pudo haber sido producto de otra eventualidad que esa parte se hubiese roto. No quedó clarificado por el médico que hizo la segunda operación si fue que hubo una perforación o fue que rompió. El médico forense tampoco determinó nada. Puede ser víctima de imputabilidad esta persona o este señor que realizó esa operación, la primera. ¿Existe una mala praxis médica o existe el desconocimiento total del segundo médico que realizó la reparación allí, vamos a decir, de lo que estaba obstruido o roto, o existe la falta de conocimientos médicos forenses de la anatomopatólogo? ¿Qué creen ustedes? Doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Yo sabía que usted venía por ahí. Esa Bueno, pelota caliente iba para el lado suyo. claro. Así mismo. Bueno, fíjese, las malas praxis que tiene, realmente demostrar una mala praxis no es sencillo, se puede demostrar, pero hay que analizar un antes, un durante Yo y un después. después de la intervención quirúrgica. Exacto. Entonces, ¿pero de quién? De la relación médico-paciente. Le cuento, son innumerables los casos que nos llegan a nosotros realmente de mala praxis, pero también son innumerables que las causas a veces no son inherentes al médico, sino al paciente, porque hay una condición operatoria que se llama reposo. La gente a veces piensa que reposo es no ir a trabajar. Entonces no guardan el descanso requerido, los tratamientos requeridos. En los casos de las cirugías plásticas, por ejemplo, de mama, es muy frecuente que se le indique a la paciente que no debe levantar los brazos, que no debe realizar peso. Y bueno, y eso es lo que menos le prestan atención. Pero siempre es muy fácil demostrarla, porque como le digo, en el antes, un durante y un después, siempre habrá lo que de parte del médico hay que analizar. Uno, pidió los exámenes del laboratorio correcto, la evaluación cardiopulmonar, los rayos X, pidió el consentimiento informado, le indicó a la señora los riesgos inherentes a la intervención y los beneficios. Se le realizó también la evaluación preanestésica, porque a veces los pacientes hacen un paro porque no le hacen una evaluación preanestésica, le pasan la sedación, la anestesia sin tener conocimiento a qué puede ser alérgica la persona. Y luego, en el acto médico, hay que evaluar la nota operatoria, la nota de anestesiología que debe ir minuto a minuto el anestesiólogo, llevando los valores propios de tensión, respiración, saturación de oxígeno y una serie de cosas. Se puede demostrar cuando los errores del médico existen si deja de hacer el documento que es lo que lo protege, la historia como debe ser. Si no coloca la nota, porque hay casos que nos llegan sin la nota operatoria, o sea, el señor operó y no colocó la nota operatoria, sin evaluación continua de la paciente cada 8 horas, sin las órdenes médicas. Ahorita realmente que estaba dando yo clase en la Escuela Nacional de Fiscales, conversaba con una colega que tiene un caso interesante de un muchacho que lo operaron. Comenzó con fiebre, un malestar, una serie de cosas, y al final dicen que la causa de muerte fue una hemorragia interna, cuando realmente todos los signos que presenta la persona es de un tromboembolismo. Para decir que hay una hemorragia interna, yo nada más le tumbaría eso. Bueno, si las órdenes médicas están allí, las evaluaciones médicas deben decir
cómo estaba su tensión arterial cada 8 horas, que es lo que debe hacerse. Si nunca se bajó, entonces no fue hemorragia, no es verdad. Entonces, todo se puede comprobar en la medida de que todos cumplan con sus requerimientos propios de un acto tan importante como es un acto quirúrgico en eso de la relación médico-paciente. Porque también por el otro lado, los pacientes a veces inventan. Le dicen no coma, tiene que tener un ayuno prolongado, le dicen que la van a operar a las 9 de la mañana y la gente dice, ay, no, ya no la voy a parar, me voy a comer una arepita. Bueno, pues cuando se le pasa la anestesia hace una asfixia mecánica de contenido alimentario y la paciente muere. La culpa no es del médico entonces. Entonces, fíjese, todo hay que analizarlo poco a poco porque de verdad los problemas de mala praxis ahora como que están llegando más o ahora se están ventilando más por todas las leyes que realmente protegen a las personas en relación a esos casos de mala praxis. Pues mira, a mí me parece muy importante lo que acabo de escuchar de usted, porque yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Todo cuanto se haga se tiene que hacer por escrito, independientemente hasta la parte médica. Allí debe existir Claro. la historia clínica del paciente, esa cantidad de informaciones que le pregunta a uno el médico, cuántas veces ha sido operado, que te murió su papá, de qué enfermedad tienen sus padres. Todas esas cuestiones sirven para poder tomar en cuenta el estado físico, mental y psíquico de esa persona que va a ser sometida a una operación. Y eso que usted indica allí de que el reposo, pues es verdad que la gente, muchas veces la gente inclusive le dice, mire, usted no puede ni siquiera tomar agua antes de tantas horas. Y resulta que faltando poco tiempo se toman un refresco O comer sólido. o comer sobre todo la gente no contribuye. Pero fíjate lo importante que es esto que está tocando y que muchas veces usted acaba de decir que tuvo una reunión en la escuela de fiscales, dio una clase sobre eso. Pero fíjese la importancia de llevar esto a través de lo que yo decía en la conclusión de esta cátedra, con un pequeño conversatorio por parte de cada quien, porque eso va a fluir una cantidad de conocimientos interrogantes en la gente. Porque cuando a la gente se le habla y se le explica para que entienda, por algún lado tiene que entrarle esa información y va a disipar aquella cantidad de criterios que se manejan a la ligera y que muchas veces van en detrimento de una persona que en realidad no ha cometido nada, como el caso que usted está contando de la hemorragia. ¿Qué sucede? Así es. Muchas veces sucede en casos, yo tuve hace muchos años un caso de una niña que falleció por instrucción judicial, que era producto de estaba demasiado anímica y todo, pero la niña desde que Anémico. nació de un vientre, si se quiere, bastante deteriorado porque la mamá venía sufriendo de tuberculosis Ok. y los padres de la niña también habían sufrido de tuberculosis. Entonces la niña lo que tenía era un problema, y sin embargo la niña fue operada y le enviaron al departamento este que está acá que está en San Cristóbal, que le dan una alimentación y todo, porque eran de bajos recursos, y la llevaban. Pero después como que se cansaron de ir a buscar los alimentos y todas las cuestiones que le proporcionaba el Estado, y total que la niña fue empeorando, empeorando y la niña murió. Pero quien hizo el reconocimiento dijo que la niña había muerto por una obstrucción intestinal producto de la operación. Bueno, sí. Y eso había Sí, sí, sucedido, bueno. eso había sucedido, esa operación había sucedido hace como 20 y pico días atrás. Sí. Y total que al final se demostró que no murió producto de la operación, sino simplemente producto de la mala digestión, de la mala alimentación que tenía la niña y que en realidad era un cuerpo bastante débil para poder aguantar, si no era objeto de una buena alimentación adecuada y una cantidad de medicinas que tenía que ingerir el organismo. Claro. Las sociedades de anestesiología tiene, por decir, un cuadro específico que de acuerdo al peso, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a las patologías de la persona, tiene un riesgo operatorio, riesgo 1, 2, 3, 4. Y por supuesto, no es lo mismo operar una persona completamente sana, que debería evolucionar satisfactoriamente, a una persona que por lo menos sea un cardiópata o un diabético insulino dependiente, que su proceso cicatrizal es malo. Entonces, fíjese, los riesgos, precisamente eso es lo que hay que notificarle a la persona, porque lo que pasa es que no se dice. El médico, y no estoy en defensa del médico, pero yo tengo infinidad de casos que, bueno, mire, sí, hemos demostrado la mala praxis, pero de cañón, pues. Pero hay otros casos los cuales no,
porque hay un término en medicina que es la iatrogenia, que es cuando el médico realizando lo adecuado, el tratamiento quirúrgico o tratamiento médico adecuado, los resultados esperados no son los que él esperaba, pues son unos resultados contrarios. Esto no quiere decir que el médico actuó o lo hizo mal, porque si todo está enmarcado dentro de la norma, como lo dijo usted con el documento, que la historia debe ser única, sencilla, irrepetible, clara, con todos los datos importantes que aporten información del estado de salud y evolución de la persona, no va a haber problema. Pero bueno, fíjese, a veces pasan casos porque hay una palabra mágica también, que es la idiosincrasia. No todas las personas ante un dolor de cabeza se les va a quitar con acetaminofén, que es Tempra, Tachipirín, Vestá, Atenolol, que es el mismo medicamento. Hay gente que no le quita el dolor de cabeza el acetaminofén y hay otros que con una pastillita le quita cada rato el dolor de cabeza. Eso demuestra la idiosincrasia de las personas. Y así también son en los periodos postoperatorios. Hay gente que evoluciona satisfactoriamente y gente que se complica. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su explicación. Como no, doctor, siempre a la orden. Bueno, muy amable de su parte. Por eso podemos decir que entonces que la medicina forense es la aplicación de los principios médicos a situaciones jurídicas. La patología forense también se utiliza habitualmente para describir esta rama de la medicina, pero también puede denominarse como ciencia forense o medicina legal. La importancia de la medicina forense en el campo investigativo del mundo penal conlleva a esclarecer hechos ocultos que puedan determinar culpabilidades o inocencias de la persona que puede ser objeto de una investigación específicamente en el campo médico. ¿Por qué? Porque una buena práctica forense anatomopatóloga puede describir y sacar la verdad dentro del cadáver. Cuando se hace con personas que tienen realmente el conocimiento de lo que es un médico anatomopatólogo. ¿Qué está sucediendo actualmente? Y suena un poco fuerte, no solamente en nosotros acá en Venezuela, sino a nivel en muchas partes, que existen médicos que no tienen la capacidad para realizar las respectivas autopsias forenses. Entonces allí queda como algo en vela. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado una cosa. El que realiza los estudios de las autopsias debe ser una persona que tenga el conocimiento pleno de lo que está realizando y que tenga los estudios más que suficientes para poderlos realizar. Pero una persona que no tiene los estudios plenamente ni como médico, muchas veces no puede ser un médico anatomopatólogo. Queda cierta duda allí. El punto un poco ácido para tocarlo, pero es la realidad de lo que vivimos actualmente y lo que nos preocupa, porque estamos en manos muchas veces de ciertas deficiencias en lo que respecta a este campo de la medicina forense, como estamos en deficiencias de lo que sucede también con el campo de la investigación, como la parte criminalística. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea no es censurar ni criticar tanto al Estado, porque pues todo esto es una parte del Estado. La idea es ver cómo poder poco a poco ir perfeccionando con talleres, con charlas, con congresos, con simposios, para ir buscando el perfeccionamiento que tenemos que buscarlo, porque material humano tenemos. Gente que quiera aprender, la hay. Y gente que quiere enseñar lo que se sabe, existimos. Tanto en el campo médico, en el campo criminalístico, en el campo investigativo y en el campo jurídico. Simplemente es cuestión de asumir fuerzas y poder ir poco a poco aportando ideas que vayan en beneficio de la sociedad y que vayan en beneficio donde está el error y lo corrigiendo. Pero quedarnos callados allí solamente con la crítica y la crítica sin buscar la forma de cómo poder discernir para que esto se vaya corrigiendo, nunca lo vamos a lograr. Y a mí me preocupa mucho
esta situación y usted como médico y formando parte del equipo de forense, de la escuela de fiscales y todas estas cuestiones, pues es bastante preocupante ver cómo yo inicialmente abrí la conversación de la situación que se vive muchas veces en determinados despachos, que se victimiza a la persona inmediatamente sin tener conocimiento previo de lo que está en las actas, de lo que están los informes, y informes que inclusive debe ser objeto de una investigación, que debe ser objeto de una parte analítica, de una persona que conozca más y que le puede decir un momentico al fiscal, un momentico al ciudadano juez, un momentico a los ciudadanos policiales. Esto falla por esto, por esto, por esto. Y esa explicación somera que usted y científica que usted acaba de hacer ahorita, esa es la que hace falta para que esa que se enseña a través de la escuela de fiscalía se vaya llevando por todos los despachos para que no se tomen a la ligera decisiones de imputación cuando ni siquiera se ha investigado a profundidad los casos. Es bastante difícil la situación. Pero el problema radica en que por otro lado, perdón, esta cátedra es un poco medio fuerte porque estamos hablando de la medicina forense, estamos hablando de la criminalística. Y entonces son dos campos muy importantes y que por eso yo lo dije inicialmente, ¿no? Aquí hay personas de mucho valor, tanto en la parte médica, forense, como en la parte criminalística. Y todos quienes son ustedes, este grupo, es un grupo muy especial porque todos han estado involucrados siempre en la criminalística, en la parte investigativa y en la parte médica. Y algunos están todavía actualmente 100% activados en esto. Pero, y dije una palabra por allí, cuando dejamos un ladito el ego y podemos analizar las cosas desde el punto de vista crítico, podemos mejorar y perfeccionar las cosas, siempre creo yo. Pero es que es bastante difícil, doctor, este temario, porque es que admitir, yo soy un poco medio crítico, autocrítico bastante, pero a mí me da miedo, sinceramente, me da miedo cuando hay que hacer una defensa de este tipo de mala práctica médica, porque qué difícil es poder tener acceso inclusive para ver el acta policial, el acta médica forense, porque es que lo agarran allí, lo tienen como grado 33, como si quiera fuera el tesoro, y yo no lo suelto porque yo estoy haciendo la investigación y yo lo voy a imputar y estaba ahí preso.